Hola Nicolás, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimo gusto. Interesadísimo escuchando a Armando y María. Muy, muy interesante escuchar la pasión con lo que hacen, lo que hacen. Nicolás, Nicolás es guionista de una novela gráfica que está en Makemake, que yo conocí gracias a Makemake, publicada por Pehuen de Chile, que se llama El Golpe, el Pueblo, 1970-1973. Y ahorita estaremos compartiéndoles en pantalla un poquito de las páginas para que vean, digamos, este relato. Eh, el ilustrador Quique Palomo, que no está hoy con nosotros, invitamos a Nicolás. Entonces, pues nos encantaría que nos cuentes un poco qué hay detrás de la historia, detrás de esa historia. Me gusta mucho cómo esa novela gráfica arranca hace un par de años, ¿cierto? Como Claro, absolutamente. con las protestas estudiantiles que tuvieron, digamos, su culminación hace pocas semanas en ese referendo. Así Felicitaciones. es. Muchísimas gracias, Catalina. Entonces, quisiera dejarte el escenario, que nos cuentes, digamos, qué hay detrás de esa historia. Muy chévere también entender cómo fue el trabajo con tú como guionista, con el ilustrador. Evidentemente hay un manejo de fuentes no solo, digamos, textuales, sino también visuales. Entonces, tengo también yo mil preguntas, pero te dejo el escenario. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Pregunta clásica. ¿Se escucha bien? Vamos adelante. Sí. Precisamente, tomando la palabra que me da Catalina, contarles un poco de este libro, esta novela gráfica llamada El Golpe. Novela gráfica que ahí está apareciendo y que trabajamos en este libro que a mi parecer tiene algo de un libro comunitario. Un libro comunitario, ¿por qué? Precisamente contándole un poco la historia de este libro, ocupando el nombre del foro, que me parece muy acertado y muy interesante. Precisamente esta idea de la historia de la historia. La historia de este libro es, como les comentaba, un pequeño librito comunitario. A mí me llegó un llamado desde la editorial Pehuen, ahí por el año 2013. Ellos venían volviendo de la Feria del Libro de Guadalajara. En esta feria ellos habían conocido un libro maravilloso, una novela gráfica o cómics, ahí podemos discutir después cuál es la definición que tiene cada una y qué entendemos por cada una de ellas, que se llamaba Le Carnet de Roger, de un autor llamado Florent Silloray. Esta novela gráfica cuenta el traslado de unos prisioneros franceses en la Segunda Guerra Mundial. Y es una maravilla de novela gráfica muy bonita y que conmovió profundamente a la gente de Pehuen, que al volver de esta feria me contactan con la idea de hacer precisamente algo, un trabajo similar, pero con nuestra propia historia. Eso fue lo que me dijeron, bueno, hagamos una novela gráfica con la historia de Chile, y más precisamente con la historia de la dictadura chilena. Pehuen es una editorial que, bueno, desde sus inicios, hace muchas, muchas décadas, es una de las editoriales con más tradición en Chile, trabaja con temáticas de memoria, precisamente, y fuertemente dedicados también al rescate de la memoria en el tiempo de la dictadura. Empezamos así y arrancamos este proyecto, que tenía algo de comunitario, es decir, tenían una idea y yo era el guionista que tenía que ir aterrizando esa idea. Un trabajo no menor y bastante complicado en el sentido que yo nazco el año 1981, es decir, alcanzo a vivir la última colita de la dictadura, pero siendo un niño, lo que se vuelve un gran desafío para mí también, una especie de deuda pendiente también, contar quizás la historia de la generación de mis padres, no la mía directamente, a pesar de que sí fue parte de manifestaciones y otras cosas de la época. Este libro, El Golpe, eh, eh, que como pueden ver ahí la portada con un cielo bien incendiado y bien fuerte, tiene la idea precisamente de retratar un periodo histórico y contar esa historia dentro de la historia. Una de las ideas que tenía la editorial también era ojalá hacerlo lo más atractivo visualmente posible. Es decir, que este cómics o esta novela gráfica se viera como se podría ver una película, casi como si fuera el storyboard de una película.
que son ese cuadro a cuadro que se dibuja antes de pasar a la etapa de la filmación. Teníamos estas distintas posibilidades y este libro que se abría paso ante nosotros. Y con la idea también de conectar precisamente este libro con las nuevas generaciones. Ahí en la ilustración que estamos viendo está lo que se refería Catalina, ¿o no? Este libro que no comienza en el año 70, sino que comienza en el año 2011. Comienza con la detención de la hija de una pareja que después revive su historia. ¿Cuál era la importancia para nosotros como autores y para mí personalmente de partir desde el presente para contar una historia del pasado? Era decir, y decirle sobre todo a los jóvenes a los que estaba dirigido esta novela gráfica, lo que pasa en el pasado tiene conexión con tu tiempo presente. Lo que está pasando hoy en día, bueno, y que después explotó en el estallido social en Chile el año pasado, en octubre, era evidentemente lo que nosotros veíamos. Hay una conexión entre esta disconformidad del presente y las luchas sociales con el 73. No se logró aplastar ese fuego del todo y esas chispitas que quedan son nuestra actualidad. Lo que jamás supimos en Chile realmente era el nivel de que podía estallar eso el año pasado. En ese sentido teníamos esta idea de hacer un retrato de un tiempo que es el de la unidad popular, que se le llama, que va de 1970 a 1973. Precisamente la idea era reconstruir el proceso de llegada al poder de Salvador Allende y también hacer una suerte de homenaje a este primer gobierno socialista a nivel mundial que es electo por la vía democrática, un caso inédito. Y también entrar en el proceso de caída orquestado desde Chile y Estados Unidos. Como sabemos, o como al menos sabemos los que trabajamos desde ese ángulo la historia de Chile nunca se ha dicho eso, eso en los colegios. En los colegios en Chile sigue siendo un lugar donde nombrar la palabra dictadura es tremendamente complicado. Y a todos se les paran los pelos, a pesar de que ya la dictadura se acabó hace 30 años, aunque para algunos termina de caerse precisamente, o esperamos que así sea, con el cambio de constitución que se vivió hace muy poquitos días acá en Chile. En este sentido teníamos la idea de trabajar dos líneas históricas. Esa foto está interesantísima porque precisamente eso es lo que queríamos hacer, tener el contexto histórico y dentro de ese contexto histórico las historias de los personajes que habitan ese tiempo histórico. Eso es algo que tratamos de trabajar, la doble H. Por un lado, una H con mayúscula, que es la historia de los hechos, la línea de los grandes hechos históricos que forman parte de la novela y que en la mayoría de los casos se trabajan con fotos reales, mezclando al mismo tiempo con esa H minúscula. ¿A qué me refiero con la H minúscula? Es la historia de las personas que habitaron esa época, las que lo vivieron y que también ahí está precisamente lo que yo creo que puede hacer la literatura en estos casos, la ficción, ahí que comentaba Armando. Para mí la ficción precisamente es darle vida y sentido a eso que la historia no siempre lo tiene. En Chile al menos, supongo que en Latinoamérica en otros lados también, pero se ha enseñado la historia mucho desde las fechas, una larga tabla de fechas, y al menos a mí, como a tantos otros jóvenes cuando le tocó, es una manera de enseñanza que nos alejó más de la historia que precisamente acercarnos a nuestra propia historia. Ahí podemos ver una foto interesante de Allende, ¿o no? Con un discurso oficial, pero recreada y trabajada a través de la ilustración. Estas dos H que comentaba es la que da vida a las dos líneas de la novela. Por un lado tenemos la historia de los hechos y por otro la historia de dos familias, que son las que van a encarnar todos estos procesos históricos que se viven a lo largo de esta novela gráfica. Como primera fase de trabajo y de trabajo histórico, hicimos algo que a mí me gustó mucho, que fue que con la editorial orquestamos una serie de entrevistas a personas que vivieron esa época, es decir, del año 70 al 73, siendo jóvenes. Siendo jóvenes y teniendo 15 años, que es más o menos la misma edad en que proyectábamos a alguno de nuestros públicos específicos, un público escolar. La idea es que también hubiera una identificación del lector con estos dos personajes que están viviendo la historia. ¿Cuál era la idea también en este trabajo que íbamos haciendo? Era atrapar el espíritu de un tiempo y reconstruirlo. Como bien decía Catalina, en ese sentido teníamos una idea clara, que era no solamente tener referentes escritos, sino también tener referentes visuales de la época. Distintos documentales,
distintas fotografías, todo un banco de imágenes que nos servía muchísimo. Eh, ¿Por qué nos servía también? Precisamente porque teníamos al mismo tiempo un dibujante español, es decir, un dibujante que no solamente tenía que entrar en el lenguaje, sino que entender el lenguaje estético que la historia planteaba. En toda esta serie de entrevistas que hicimos con gente que vivió la época, teniendo 15 años, entre 15 y 20 años, pasó algo muy interesante. Al principio, la idea de la novela gráfica era trabajar la dictadura, es decir, desde fines del 1973 hasta el 89. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a hacer todas las entrevistas, la gente hablaba muchísimo del periodo de la Unidad Popular. Es decir, hablaba del periodo de Allende, le brillaban los ojos, hablaba de todo lo que se estaba viviendo en las calles a nivel cultural, a nivel de reformas sociales. Pero cuando llegábamos a la dictadura, la gente ya no seguía hablando con el mismo interés y la misma emoción que hablaba del otro periodo. Teníamos entrevistas larguísimas, del 70 al 73, y sin embargo, del 73 adelante, sacándole un poco las palabras y la entrevista a la gente con tirabuzón. ¿Qué me llevó a eso? A mí como autor, me pareció muy importante decir, bueno, si vamos a mostrar lo que se votó, o sea, perdón, si vamos a mostrar la dictadura y el horror, mostremos primero qué fue lo que se votó. Es decir, del 70 al 73, construyamos la unidad popular y después veamos la entrada del golpe, ¿o no? Para que esta novela no solamente pueda ser leída en Chile, sino que se pueda ser leída afuera y se pueda entender también. En ese sentido también, y trabajando esta idea de estas problemáticas sociales que trae y se encarnan en distintos personajes con esa H minúscula, es que tenemos a Cristian y Julio, que son estos dos chicos de 15 años, que viven todo este proceso de la unidad popular y que le dan sentido también. Aquí en Chile hubo una serie bien conocida que se llamaba Los 80 y precisamente tenía esa capacidad de mostrar todos los fenómenos de la historia con mayúscula, pero desgranada en personajes y sus historias de vida, lo que era súper bonito y era muy, muy interesante. En ese sentido también hay un gran personaje que también se cuenta su historia, que es precisamente el pueblo de Chile. Tenemos la línea oficial, lo que pasó con Pinochet, lo que pasó con el golpe de Estado. Tenemos esta segunda línea que son los personajes, ¿o no? Estas dos familias vecinas que viven todos estos procesos. Y al mismo tiempo tenemos este tercer personaje o gran personaje que es el pueblo de Chile. El pueblo de Chile que precisamente es el que más lucha entre los años 1970 y 1973 y que tiene una esperanza de cambio de mundo total, encarnado en el discurso de Allende, y que precisamente el pueblo de Chile, las capas más bajas, van a ser los que van a ser torturados, asesinados y desaparecidos. Es el sector que más duro le da la dictadura y le dan los militares y el régimen de Pinochet. Por eso nos parecía muy importante construir la esperanza del pueblo antes de que llegara el horror. Otro gran referente que tenemos, que tuvimos con Quique Palomo, el dibujante de esta novela gráfica, es un documental que se llama La Batalla de Chile. Es un documental que tiene varias partes, que se encuentra en YouTube, si uno lo pone directamente lo encuentra, y de un cineasta glorioso llamado Patricio Guzmán. A él se le encarga durante la Unidad Popular registrar fílmicamente todo el proceso. Se lo pide el gobierno de Allende. ¿Qué pasa? En el camino se empieza a torcer el destino y termina filmando en el fondo el proceso de un golpe de Estado. Es un referente total que tuvimos en la novela gráfica, precisamente con esta idea también de este documental que muestra muy bien la historia. No la cuenta, o no la cuenta un narrador, sino que se muestra a través de imágenes de archivo. Y eso es bellísimo y contrasta brutalmente también con la, yo lo llamo directamente, otros lo pueden llamar de otra manera, pero con las mentiras de alguna manera de la derecha que se imponen también hasta el día de hoy en Chile. Les recomiendo muchísimo ese documental porque es altamente interesante. Otra cosa maravillosa ahí que aparece Augusto Pinochet en su auto, vamos a tratar también de agarrar esta idea, que es hermoso para un guionista, al menos, la posibilidad de trabajar sin límites presupuestarios, es decir, yo puedo poner el bombardeo a la moneda y los 3 aviones Hawker Hunter y no me quedo sin presupuesto para la película, sino que podemos mezclar personajes históricos como Pinochet con personajes de la H minúscula, ¿no? Personajes comunes y corrientes.
esas posibilidades que da la novela gráfica a mí me parecieron hermosas como guionista y muy interesantes para contar precisamente esta idea, que es una historia muy apasionante, eh, a pesar que sea terrible, una historia terrible y apasionante al mismo tiempo, ¿no? Y precisamente la idea era comunicar a las nuevas generaciones con esta historia y con el poder cinematográfico y como historia que tiene. Eh, Otra cosa que a mí me parecía muy interesante y que conversamos con el ilustrador fue la idea de esta mezcla de imágenes de archivo con dibujos de ficción, podríamos llamar. Y esta como mezcla de la textura que se va dando, ¿no? Tenemos la moneda real, pero después tenemos a Salvador Allende como un personaje. La novela gráfica nos permite entrar en la moneda misma, ¿no? Nos permite entrar incluso donde no pudo entrar la historia en su momento. Podemos tener a Allende con una metralleta combatiendo en la que se llamó la batalla de la moneda, aunque más que batalla fue masacre realmente. En ese sentido, me parece que precisamente está lo que puede aportar esta novela gráfica y contarles a ustedes como lectores. Eh, Todo lo no contado por la historia oficial y también esta idea bien hermosa que es esta mezcla de formatos, realidad, ficción, hasta que no sabemos muy bien qué pertenece a un lado y qué al otro. Eso creo en grandes rasgos, que sería lo que podría contarles de el proceso de elaboración, publicación y construcción de esta novela gráfica. Querido Nicolás, la novela realmente es muy chévere, se la recomiendo muchísimo. En el chat les puse el link del documental de la batalla de Chile, Muchas gracias. que realmente vale la pena y está libre para verlo. Y tenemos varias preguntas, por eso me meto aquí para poder. Excelente, Entonces, estamos para responderlas. Yadik Full, no sé cuál sea su nombre, nos pregunta cómo es ese proceso de guión e ilustración. Me parece súper interesante la pregunta y cómo tomar esas decisiones estéticas y narrativas. Mira, en este caso es bien interesante porque teníamos la pretensión en una primera instancia de que esta novela gráfica saliera en septiembre del año 2013, es decir, 40 años después del golpe de Estado. No lo conseguimos y se hizo como en momentos distintos. Yo hice absolutamente todo el guión. Un año después me parece que entra el guionista y ahí es cuando empezamos a hacer ese trabajo, el guionista trabajando a partir de lo que yo le mando, pero yo sobre todo tratando de trabajar mucho con referentes visuales. ¿El guionista o el ilustrador? Perdón. Perdón, el ilustrador, me confundí. Ya. No, claro, el ilustrador trabaja mucho también con referencias visuales que yo mismo le voy dando. Es decir, muchas veces no tiene sentido describir, por ejemplo, un edificio histórico en palabras cuando yo puedo darle 3 fotografías y ponerle un video que diga desde el minuto 32:33 hasta el minuto 32:36 sale en movimiento el territorio. Para Quique fue un trabajo muy intenso. Bueno, de partida ver, Quique, tal como yo, vimos 10 o 15 documentales de la historia de Chile de la misma época. Para además de tener todo ese trabajo testimonial que habíamos hecho, dialogar como con el tiempo en color, en movimiento. Precisamente también ahí está esa base que yo le doy mucho material al ilustrador y él decide. Y después me hace una propuesta, lo vamos viendo también todo un trabajo histórico precisamente de verosimilitud histórica, ¿no? Claro, sale un automóvil, tenemos que averiguar cuál era el automóvil de la época, hay todo un proceso ahí invisible, pero que es bien interesante para que no le salte al ojo del lector y diga, pero ¿cómo? Eso no calza en la época. Hablando de verosimilitud, y por ejemplo, hace poco desclasificaron una serie de documentos de la CIA, de la injerencia de los Estados Unidos en el golpe. Nos pregunta Quiros sobre esa injerencia y cómo se menciona en la novela. Mira, es bien interesante lo que pregunta aquí el compañero, porque en Chile hubo un trabajo tan riguroso de esconder la realidad y esconder la verdad histórica, que esto casi en algún momento se trataba como si fuera un mito. Y es algo absoluta y totalmente real, y que en el libro se trata como algo absoluto y totalmente real. Claro, no hay lugar a duda, no es que estemos contando una verdad oculta, sino que estamos contando una verdad absoluta y que se trabaja tal cual en el libro también.
se ve la orden recibida desde Estados Unidos. Y en algún momento también se planteó la posibilidad de hacer una parte 2 del libro, y donde precisamente Estados Unidos cobraba muchísima más importancia también, porque no solamente estuvo metido en el golpe de Estado, sino que estuvo metido toda la dictadura hasta el año 80 y tanto. Entonces ahí está absolutamente clara la injerencia que tiene Estados Unidos, no solamente en el golpe de Estado en Chile, sino que lo que estaba haciendo en Latinoamérica en distintos lugares. Nos pregunta Juan Páez, que ha estado muy activo en el foro. Gracias, Juan. ¿En qué medida crees que la novela, previene a los jóvenes sobre el peligro de un gobierno de extrema derecha? Yo no sé si los previene directamente. Nosotros teníamos una intención, en primera instancia, que a mí me gusta mucho, que era que primero fuera una novela gráfica entretenida, que la gente que la viera pudiera leerlo como se ve una película, ¿no? Con entretención, y al mismo tiempo que abajo de eso quedara esa historia. Claro, contar la historia de una manera entretenida y didáctica también acerca al joven. Claro, en Chile parece que no aprendimos mucho tampoco. Todavía estamos tratando de aprender en algunas cosas y en otras no. Yo creo que los riesgos más directos, más que ver en una novela gráfica, está ver lo que ha pasado en estos 2 últimos años en Chile. Es decir, creíamos que estábamos muy lejos de 1973 y hubo toque de queda y salieron los militares a la calle y mataron a un montón de gente, tal cual como lo hacían en 1973, 74 y 75. Entonces, eso fue muy, muy fuerte para muchos de nosotros, ver eso, que en el fondo era la pesadilla de nuestros padres, que creíamos que nunca más se iba a repetir. Se repitió el año pasado y estuvo a punto de repetirse por segunda vez, lo que habría sido una verdadera masacre, que era lo que nos temíamos todos. Y aquí para ir cerrando, nos pregunta Gabriel Jaime cómo se está escribiendo. Él retoma tu idea de la historia con H mayúscula y minúscula, Chile, o sea que supongo que tiene que ver como, además de esta novela, ¿qué otras cosas ves que estén ocurriendo en divulgación histórica en Chile? Mira, hay algo bien interesante. Yo creo que hace unos años la novela gráfica o el cómics tuvo un intento bien interesante por ponerse al día, precisamente con historia reciente y con otras cosas que ya había trabajado el periodismo y otras artes y otras disciplinas. En este caso salieron varias novelas gráficas llamadas Los años de Allende, eh, bueno, El golpe dentro de ellos, Historias clandestinas, que también son historias de dictadura, Santa María de las Flores Negras, que es una novela de alguien llamado Hernán Rivera Letelier, pero que trabaja Pedro Prado. Son una serie de novelas gráficas bien interesantes y que precisamente trabajan esto de la historia de a pie, ¿no? Ya no está el foco en la historia en mayúsculas, sino que está precisamente en la historia de estos personajes, tú, yo, ¿no? La historia de los que habitamos el tiempo y que somos finalmente lo que les damos sentido. Yo creo que también otro hito muy importante fue el 18 de octubre del año 2019, sobre el que se está escribiendo muchísimo también ahora en tiempo real. Yo al menos también, en ese sentido, como que creo que incluso los géneros quedan un poquito de lado cuando hay una urgencia. Yo trabajo con infantil, juvenil, adulto. Por ejemplo, estoy trabajando también en una novela que aparece ahora en un tiempo más, que se llama Plegarias a la Virgen de la Revolución, y que son la crónica de los 100 primeros días del estallido social. Y es también esta urgencia, ¿o no? De dar cuenta de un tiempo, pero no de lo que está diciendo la televisión y no lo que están diciendo los medios de prensa en Chile, que son todos de derecha, básicamente, y que son especialistas en ocultar más que en mostrar. Ahí estaba esta urgencia que yo creo que hay muchos autores trabajando. No sabría en este momento cómo decirte específicamente nombres, sobre todo con lo actual, que supongo que lo sabremos en 6 meses, en un año, pero yo creo que desde al menos unos 10 años hacia adelante se está trabajando mucha contingencia en periodismo, en cine, en también novela gráfica y géneros nuevos que tienen precisamente esa idea de acercar a los más jóvenes, ¿o no? Por entretención, por diversión y obviamente por la misma idea que es lo apasionante de nuestras historias. Nos pregunta Natalia, ya, es que me gustó esta pregunta porque, a ver, si tú conoces otras novelas gráficas similares de dictaduras y totalitarismos. Yo, y otra persona preguntaba, Ana María, ha preguntado ya 2 veces sobre el fenómeno de los ocupas en Chile. Entonces, esas 2 últimas preguntas y ya nos despedimos. Súper.
Primero, pequeñas cositas que dice la compañera, interesante. Yo recomendaría, como les comentaba, Los años de Allende me parece que está bastante buena. Eh, Se está trabajando mucho en México, me tocó estar presentando ya, hay una generación de autores jóvenes que están haciendo novela gráfica también de denuncia, sobre todo con los asesinatos y los horrores que pasan en algunos lugares de México y que no están siendo muy denunciados. Alguna generación de autores jóvenes está haciendo un trabajo interesantísimo. Novela gráfica de los 43 desaparecidos. Si uno busca ahí, rastrea, va a poder encontrar cosas bien interesantes. Maus, yo lo recomendaría para empezar, ¿no? De ahí para abajo yo creo que hay una novela gráfica maravillosa que si no la has leído es súper interesante para los que en algún momento también nos tuvimos que poner las pilas también y investigar, ¿no? Claro, empezamos a hacer novela gráfica, tenemos que conocer más, más, más y más. Ahí hay algo súper interesante, Le Carnet de Roger también, que habíamos conversado antes. Es otro libro maravilloso, súper minimalista y súper interesante con esta idea también que es donde puede trabajar la ficción, precisamente la historia mínima, ¿no? La historia con mayúscula se le deja yo por lo menos se la dejo a los historiadores o a otros. Yo entro en el plano más subjetivo y creo que ahí puedo aportar harto como escritor. Sí, yo creo que en novela gráfica hay mucho en biografía, que digamos que Beatriz Elena Robredo, que ya está tras bambalinas, ha escrito de hecho varias biografías, en el género de novela gráfica hay mucho de biográfico, ¿no? Hay una trilogía del Che, que yo recuerdo así Claro. como de rapidez. Aquí Charles Bermúdez nos habla de Persépolis, también También, súper notable. interesante, también de un momento de revolución y de, digamos, de dificultad social. Ruth Mendelssohn también nos habla de Persépolis. Ah, Ruth es del moderno. Hola, Ruth. Es un género, digamos, que está muy rico en este momento y yo siento que se nutre mucho como de digamos, de la riqueza del guión escrito, ¿cierto? Pero también de una cultura audiovisual que ya hemos desarrollado mucho los lectores y los mismos artistas, pues de estar en contacto con cantidad de documentales, ¿no? O sea, Armando nos Claro. habla que sus fuentes están en el Archivo Histórico de la Nación y son unos discursos de curas, ¿cierto? Y la fuente más directa de ustedes es un documental, ¿cierto? Ya es imagen en movimiento y es un Claro, documento histórico, ¿cierto? absolutamente. Y es también la idea de ampliar un poco Mm, los documentos históricos, yo creo. Claro, mm. también el día de hoy nosotros nos basamos en testimonios. Es un periodo de reconstrucción extraño. Es como investigamos mucho testimonio y finalmente construimos ficción, pero a partir de la realidad. Sí, este tema está muy bueno. Creo que, No hay problema, compañera. Pero eh, feliz. Damos el Nicolás, paso al siguiente. qué gusto. Voy a hacer como con antes, hacer un momento de bisagra para saltar Excelente, del me parece. Cono Sur directamente a la Mesa de los Santos, Santander. Yo siento que se nutre mucho como de ahí está Gonzalo, digamos, de la riqueza del guión escrito, ¿cierto? Pero también de la... Gonzalo, Paula, ¿puedes llamar a Gonzalo y decirle que apague la transmisión que no es esta, porfa? Listo. Gonzalo, la nación, discursos de curas, ¿cierto? Dios. Y la fuente más directa. Ay, Dios. Bueno, mientras voy presentando a Gonzalo, Nicolás, muchas gracias. Saludos a tu Muchísimas gracias, familia. compañera. Chao, chao. Un gran abrazo, que esté muy bien.